Soy Enrique Ayarte de los Agustinos Recoletos. Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles sobre los manuscritos maniqueos. Lo que nosotros conocíamos del maniqueísmo prácticamente hasta el siglo XX procedía de las obras de San Agustín. San Agustín es el gran testigo de la doctrina del pensamiento maniqueo, ya que él perteneció a los maniqueos durante 9 años. Posteriormente, San Agustín se desencanta de estas doctrinas y rechaza la doctrina maniquea. No obstante, las obras antimaniqueas agustinianas nos refieren la doctrina, el pensamiento, la teología y las creencias propias de este grupo gnóstico sincrético cristiano. Pero la única fuente o la fuente más abundante para conocer la doctrina maniquea eran las obras de San Agustín. Algunos especialistas al principio del siglo XX pensaron que San Agustín en parte había inventado esta doctrina del maniqueísmo y había creado un maniqueísmo a su propio gusto y a su propia medida. No obstante, en el siglo XX, después de todas estas publicaciones donde se hablaba que San Agustín posiblemente no había sido fiel a la doctrina maniquea y había referido su propio pensamiento relacionando el maniqueísmo con otros pensamientos gnósticos, hubo 2 descubrimientos sumamente importantes. El primero de ellos llevado a cabo el año 1929. En Medinat Madi, un oasis muy cerca de Al-Fayum, en Egipto, donde se descubren diferentes manuscritos que pueden ser remitidos hasta el año más o menos 350. Por lo tanto, son manuscritos contemporáneos a San Agustín. Uno de ellos se llama Los Kefalaya de mi maestro Manes, es decir, los capítulos de mi maestro Manes, donde tenemos recogida la doctrina maniquea clásica que queda reflejada dentro de los escritos agustinianos. Tenemos también una sinaxis maniquea, es decir, una historia de la iglesia maniquea, cómo se desarrolla esta iglesia, esta comunidad, prácticamente hasta el siglo IV, repitiendo y siguiendo las mismas pautas que San Agustín ya nos había dado dentro de sus propios escritos. Estos códices, estos manuscritos de Medinet Madi, de Al-Fayum, se dividieron en 2 partes. Este grupo de códices, este grupo de manuscritos fueron divididos en 2 partes. Una parte se conserva actualmente en Berlín y la mayor parte de estos manuscritos se conservan en la Chester Beatty biblioteca, en la biblioteca de Chester Beatty, donde sobre todo se conserva un libro de los Salmos que nos refiere particularmente a una cosa muy curiosa. Sabemos que los maniqueos daban importancia no solamente a los libros bíblicos del Nuevo Testamento, los maniqueos rechazaban todo el Antiguo Testamento, pero que también del Nuevo Testamento tomaban en cuenta no solo los libros canónicos, sino también los libros apócrifos. Por eso en este libro de los Salmos nos encontramos un caso muy particular, un libro de los Salmos atribuido al apóstol Tomás. Dentro de estos Salmos tenemos una presentación, una vez más clásica, del pensamiento maniqueo que San Agustín nos refleja dentro de sus obras. Por si fueran poco estos acontecimientos y estos descubrimientos del año 1929, en el año 1969 habrá un segundo descubrimiento. Otro manuscrito que recibe el nombre del Códice Maniqueo de Colonia, ya que se conserva en esta ciudad alemana, donde una vez más los textos recogidos, aunque están algunos de ellos truncados y no están completos, los textos recogidos dentro de este códice vuelve a hablarnos del pensamiento maniqueo recogido en las obras de San Agustín. De aquí podemos confirmar que lo que San Agustín nos dijo dentro de sus escritos es cierto. El pensamiento maniqueo que queda reflejado dentro de las obras agustinianas refleja el pensamiento maniqueo del norte de África, un pensamiento que tenía sus características particulares y que San Agustín sabe reflejar con una gran fidelidad dentro de sus escritos. La cosmogonía, el pensamiento moral de los maniqueos y la misma exégesis bíblica que San Agustín después combate dentro de sus propias obras antimaniqueas. Por lo tanto, esos documentos, estos descubrimientos del siglo XX nos ratifican. Las obras antimaniqueas agustinianas reflejan con una gran fidelidad el pensamiento, la teología y la exégesis del maniqueísmo que se desarrollaba en el siglo IV en el norte de África. San Agustín, por lo tanto, es un fiel testigo de este grupo gnóstico cristiano
que se difundió tanto en el Imperio Romano y nos refleja ese pensamiento, perdido durante muchos siglos y hoy reencontrado en estos códices. Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.